Contigo América y México Legendario presentan Teatristas Independientes. Un programa radiofónico que fortalece el desarrollo cultural entre las comunidades teatrales y la ciudadanía. William Sayago e invitados reflexionarán sobre el desarrollo del teatro independiente como parte de una reconstrucción social y sobre las diversas problemáticas expuestas por dramaturgos y compañías teatrales de México y América Latina. Teatristas Independientes con William Sayago. Hola, muy buenas tardes, soy William Sayago. Qué bueno que nos acompañen en Teatristas Independientes, un espacio para hablar con nuestros invitados sobre el teatro desde la óptica del teatro social, popular, comunitario, urbano, campesino, político en el mejor sentido de la palabra, autónomo, es decir, todo aquel teatro que aporta a la construcción de persona. Este programa se realiza en colaboración con Contigo América, institución teatral independiente, y Radio México Legendario. Hoy tenemos de invitado al dramaturgo, director de escena, actor, pero sobre todo, clown, Jorge Caballero. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Jorge. Para que nuestros escuchas conozcan de tus principios, háblame, por favor, de Jorge Alberto Caballero Vega antes del teatro. Mi nombre es Jorge Alberto Caballero Vega. Estudié la licenciatura de Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras. Me he especializado en la actuación clown, como dicen, pero también hago otras actividades, puesto que las necesidades expresivas son muchas. Me interesa no solamente explorar las facetas que da el clown, sino también hablar también desde otros puntos de vista, desde lo social inclusive. Me dedico también a la música. La vinculación de música y teatro es algo que siempre me ha llamado la atención y que hago con mucho gusto. Y eso es como lo que más me ha movido en este quehacer teatral. Llevo aproximadamente 15 años de trayectoria, entonces he trabajado también con diversas compañías, entre ellas la Sensacional Orquesta Lavadero, Proyecto Finisterra, A Pedir un Teatro, los Strawberry Clowns, el Laboratorio de las Máscaras. He llegado a colaborar incluso también con los compañeros del Contigo América. Ese ha sido como lo que soy. Jorge, ¿quiénes son esos maestros que te han marcado para vivir en tu carrera al grado de formar parte de tus referentes constantes? Con quien, el maestro que, digamos, con el que empecé, con el que descubrí que mi lugar en el teatro estaba en el clown, fue con el maestro Jesús Díaz, que es director de la Sensacional Orquesta Lavadero. Y todo empezó con que tomé un curso con él, y la verdad es tan buen maestro, el maestro Jesús Díaz, que de inmediato yo sentí que ahí estaba mi lugar. Y fue parte importante, porque con él incluso debuté a nivel escénico como actor. Otros maestros también que me han formado han sido el maestro Fernando Martínez Monroy, que en paz descanse. Con él aprendí mucho sobre cuestiones de dramaturgia, de análisis de textos, de géneros dramáticos. Y otra maestra que para mí ha sido fundamental es la maestra Alicia Martínez, que es directora del Laboratorio de la Máscara. Con ella aprendí sobre el teatro físico, sobre el teatro corporal, y también a partir de la experiencia con ella me empecé a adentrar en el mundo de la máscara y sus hermanos, los títeres, y también de alguna forma el mundo del clown tiene que ver con esto. Ya nos comentabas que perteneciste a A Pedir un Teatro, grupo dirigido por el maestro Fernando Martínez Monroy, sí, recientemente fallecido, que en paz descanse el maestro. ¿Qué significó para ti ese contacto con Fernando Martínez Monroy? Fue muy interesante porque la visión que él tenía sobre el teatro, a mí me parecía que era como muy directa con las obras. Lo que siempre buscaba el maestro era entender las obras desde lo que eran realmente las obras, ¿no? Desde el material que está latente en las obras, y a partir de eso uno puede hacer después las modificaciones
que necesite, ¿no? Según las necesidades expresivas o creativas. Pero principalmente una de las cosas muy importantes, pues aprender a leer teatro, porque como la experiencia que he tenido como docente, me he podido dar cuenta de que una cosa muy complicada para la gente, pues es leer teatro. Yo creo que de todos los géneros literarios, el teatro es el más difícil de aprender, ¿no? Es como el último. Y una experiencia importante con el maestro Fernando Martínez Monroy fue haber aprendido a leer teatro. Eso es algo que pues le agradezco mucho y con lo que me quedé, así que para toda la vida. Ya nos hablabas de el laboratorio de la máscara que dirige la maestra Alicia Martínez y también de tu paso por Orquesta Lavaderos. ¿Cómo te das cuenta que deseas hacer una vida de grupo o las veces que has estado en algún grupo ha sido de forma fortuita o sí deseas realmente esta vida de grupo? A mí lo que me ha sucedido es que de alguna manera los grupos son afines a mis necesidades expresivas y creativas. Y bueno, también tiene mucho que ver pues la química que hay entre esos grupos. Y siempre que he tenido la oportunidad de colaborar con los diversos grupos, me he dado cuenta que en primer lugar es una cuestión como de química, ¿no? Y en segundo lugar, de intereses creativos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es como lo fundamental. Ahora, a mí personalmente no me gusta mucho como arraigarme a un solo grupo, Ujú. porque tengo a veces la necesidad como de entrar en contacto con otras propuestas, con otras personas. A veces creo que eso es sano también, estar como en constante movimiento, ¿no? Y creo que eso es algo que me ha movido en la vida con estos grupos. Supongo que ya desde que estabas en la Facultad de Filosofía y Letras te sentías atraído por el mundo del clown y lo digo por la tesis que se ha convertido en un libro muy interesante, pero antes de que nos hables del libro, dime qué es lo que te lleva al clown. Cuando estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, jamás me imaginé que el clown iba a ser algo cercano a mí. De hecho, yo entré a esa carrera con la intención de estudiar dirección escénica. Ese era mi principal objetivo. No me visualizaba como actor en una escena. Entonces, durante la facultad, eso nunca estuvo como presente. Ya más bien cuando terminé los créditos, ¿no? Todavía no me titulaba, pero fue a raíz de que tomé un diplomado de clown que organizó el maestro Jesús Díaz. Ahí fue donde descubrí el clown, ¿no? Y fue a partir de una serie de ejercicios que el maestro Díaz nos propuso. Y ya después, debo confesar aquí que me tardé en titularme un poquito, casi unos 10 años. Y entonces la tesis siempre debe ser un tema que a uno le apasione o que a uno le guste, ¿no? También he de decir que cuando terminé los créditos de la facultad, pues no he encontrado todavía un tema y aparte me puse a trabajar. Pero ya cuando descubrí que el clown era lo mío, dije, a partir de esto es lo que voy a hacer mi tesis. Entonces fue ahí donde salió la idea de hacer una tesis sobre el clown. Dinos cómo es que esta tesis se convierte en el libro Los dramas del clown, un acercamiento teórico a la dramaturgia del clown, ganadora del premio Enrique Ruelas 2015 de la UNAM, ¿no? Cuando me titulé, lo principal, y yo creo que todos los que hacemos una tesis tenemos siempre la intención de que lo que vamos a plantear ahí sea útil. Y eso fue el motor que a mí pues me guió durante todo el proceso de escritura. La verdad es que yo sí no deseaba que esa tesis pues se quedara ahí almacenada en los estantes, ¿no? Como hay muchas, ¿no? Yo decía, pues que al menos sea leído, que sirva de algo, que circule esa información, que sea útil, ¿no? Entonces, ese fue el principal motor. Y pues me tardé un poco en escribir la tesis, como en hilar todos los temas que había. Y es que también el propósito de la tesis era llenar un vacío que siempre había estado presente, al menos en el
mundo del clown aquí en México, que casi no había material teórico sobre el funcionamiento del arte del clown. Entonces, eso fue la razón que me llevó también a escribir este libro. Y principalmente eso. Ahora, lo que he dicho desde que he estado presentando el libro y lo he notado, los tiempos han cambiado mucho, ¿no? De hecho, cuando empecé a escribir este libro, Facebook, YouTube todavía eran ahí estaban como en fase embrionaria, ¿no? Todavía estaban ahí como creciendo, como a punto de explotar. Quizá todavía la gente no alcanzaba a vislumbrar, pues, lo que iban a hacer después de unos 5 años. Entonces, no había mucha información. Y ahora sí ya hay información hasta para aventarnos, ahora sí hay información por todos lados. Y entonces, bueno, ha cambiado mucho también la relación de los alumnos que estudian teatro en la actualidad, la gente que hace teatro con la información teórica, ¿no? Antes era muy valioso tener información teórica, ¿no? Tener los libros, pero ahora eso ya no es tan importante, ¿no? Entonces, pues ahí hay como una cosa interesante con la información, ¿no? Ya con el paso del tiempo, pues veremos cómo la va recibiendo el público. Pero entonces resulta que escribí esta tesis, presenté el examen y no sabía que había un premio que se llamaba el Premio Enrique Ruelas a la mejor dramaturgia, ¿no? Cada año dan ese premio. Entonces resulta que me lo gané, ¿no? Pues la tesis aportaba información que no había, ¿no? Y que era como de interés público. Y entonces el premio consistía en una publicación y fue de ese modo pues, que llegamos a la publicación del libro de los dramas del clown, que por supuesto para la publicación ya la final, la que ahora está circulando, no es la tesis tal como estaba, ¿no? La editorial de la UNAM tiene ciertos formatos que deben cumplir, entonces hubo que volver a hacer una reescritura del libro para llegar a esta última versión que tenemos. Ahora que hablas de todas las referencias históricas, yo te diría que de la comedia ateniense a la comedia del arte y de ahí al clown, históricamente creo que está muy clara la ruta, pero ¿cuáles son las particularidades históricas del payaso mexicano contemporáneo? Proviene más de la juglaría, por ejemplo, de la Edad Media, que es cuando nos descubren, por decirlo de alguna manera, de la carpa o estoy diciendo sandeces. Definitivamente, bueno, el origen del payaso mexicano, siempre se ha dicho que desde los aztecas, ¿no? Desde el México prehispánico, que ha habido, pues, personajes, sacerdotes, que por lo que describen, ¿no? Por las funciones que describen de ellos, pues podría parecerse a lo que ahora en la actualidad hace un payaso, no hace un clown. Entonces, una fuente es pues la cultura prehispánica y la otra fuente de origen es, pues, sí, el teatro medieval que se vio reflejado, pues, en el movimiento de lo que se conoce como el siglo de oro español, ¿no? Como dices, ¿no? Cuando llegaron los españoles, traían toda esa cultura que venía de allá de España y que, bueno, tiene, pues, raíces muy profundas, ¿no? El Renacimiento, el teatro medieval, los griegos, ¿no? Los romanos y así hasta más atrás. Entonces, el origen del payaso mexicano tiene de estas dos vertientes, la prehispánica y el siglo de oro español, y que con el paso del tiempo, efectivamente, derivó en la carpa. Algo que caracteriza mucho a los payasos mexicanos dentro de la tradición es que son payasos muy verbales, ¿no? Casi todo el humor de lo que aquí podríamos decir payaso mexicano se enfoca en el humor, ¿no? Y los grandes representantes de esto, pues, fueron los cómicos de la época de oro del cine mexicano, ¿no? Tintán, Cantinflas, Resortes, Palillo, Joaquín Pardavé, ¿no? Entonces, de ahí podemos ver. Ahora, aquí también quisiera decir que, porque también me han preguntado muchos con el libro, ¿por qué no puse alguna referencia sobre payasos o clowns mexicanos?
porque me interesaba más como hablar desde el punto de vista más universal, ¿no? Más bien, ya para hablar de cosas, de temas sobre payaso mexicano o el clown mexicano, yo creo que eso sería material para otro, pues otro libro, ¿no? Otro tema, es otro tema de investigación. Entonces, eso es principalmente lo que se ha visto. Y en la actualidad, pues hay una variedad. No podríamos decir que en la actualidad el payaso mexicano sea como estos cómicos de la época de oro del cine mexicano. Ahora es muy variado, ¿no? Hay clowns mexicanos que se han formado en la calle, en el trabajo con el público directo, en los parques, en las plazas públicas, y que incluso no tienen una formación académica. Están los otros clowns que se han formado dentro de la academia, ¿no? Que tienen escuela y tienen información sobre teatro. Y hay como diversas escuelas, ¿no? Está la escuela rusa, está la escuela francesa, está la escuela norteamericana. Entonces, en la actualidad en México pues, hay una variedad. Y actualmente también un movimiento muy fuerte aquí en México es lo que se conoce como clown femenino, ¿no? Ahora en este momento las mujeres que se dedican al humor clown están como haciéndose muy presentes y entonces pues eso todavía enriquece más el panorama del clown en México. Pues, sí, y esta explosión de variedad tiene como unos 7, 10, entre 10 y 7 años, ¿no? Entonces es lo que se ha visto en la actualidad. Vamos a ir a una breve pausa, Jorge, y enseguida regresamos. México legendario. La puerta a la cultura. Escúchanos por www.mexicolegendario.com. Ya estamos de regreso en Teatristas Independientes y les recordamos que estamos conversando con Jorge Caballero, compañero dramaturgo, director de escena, actor, músico, clown. Jorge, ¿qué importancia tiene el compromiso social, político y comunitario en tu trabajo? He visto algunos de tus trabajos. Ajá. Y yo creo que en tus trabajos hay un compromiso social, hay temáticas sociales importantes que desarrollas dentro de tus propuestas escénicas. ¿Cuáles serían tus trabajos escénicos más representativos a ese respecto? Efectivamente, a mí me gusta mucho la vinculación que también hay entre teatro, historia de México, música y humor. Eso es como una cosa que, haciendo un recuento, me ha movido mucho. Y casi siempre recurro a la historia de México porque a partir de ella, sobre todo, bueno, especialmente me gusta mucho lo que pasó en el siglo XIX y la época de la conquista, ¿no? La época en que se encontraron aztecas y españoles. Y también me gusta mucho la historia del México contemporáneo, desde el sexenio de 1988 hasta la actualidad. Y siempre me ha gustado recurrir a los temas de la historia de México, porque con ellos, para mí, es posible hablar de cosas de actualidad. De hecho, tengo 2 obras, Una historia olvidada, donde contaba la historia de unos científicos mexicanos que en el siglo XIX fueron a hacer un viaje a Japón para estudiar un fenómeno astronómico conocido como el tránsito de Venus. Esa hazaña de esos científicos pues no pasó mucho a la historia, casi es una historia muy desconocida, muy poca gente sabe quiénes fueron ellos, pero lo que ellos hicieron aportó muchísimo, fue un movimiento muy luminoso para la ciencia en México, pero desafortunadamente, como en cada sexenio,
terminó, porque ellos fueron de la época de Benito Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada, pero pues cuando llegó Porfirio Díaz, pues arrasó con todo lo que tenía que ver con Benito Juárez y Lerdo de Tejada, y entonces esa historia de esos científicos mexicanos pues quedó en el olvido, ¿no? Y entonces esa obra la hice un poco pensando en esto, ¿no? Que pasa en cada sexenio, ¿no? Cada vez, siempre que se construye algo económico, político, cultural, al final de cada administración, se cae y hay que empezar de cero, ¿no? Y ya eso es una constante que, pues, no sé, ya parece que nos acostumbramos, pero pues creo que está mal, ¿no? Que nos estemos acostumbrando a eso, ¿no? Y que no pase realmente nada. Y el año pasado, que se cumplieron los 500 años de la caída de México Tenochtitlan, hice una pequeña obra sobre este hecho y más bien la obra se centraba en cuestionar si valía la pena celebrar los 500 años, ¿no? De hecho, me da la impresión de que pasaron un poco desapercibidos, ¿no? Que entre el asunto de la pandemia, ¿no? Y que casi a nadie le interesan ya esos temas, ¿no? Quizá lo más significativo fue que le agregaron a la estación Zócalo del metro el nombre México Tenochtitlan, y a la calle Puente de Alvarado, a la avenida Puente de Alvarado, le pusieron la avenida México Tenochtitlan, y quizá por ahí hubo uno que otro evento, pero así muy, muy chiquito. Entonces, pues a partir de todo eso hice la obra pensando en esta cuestión, ¿no? Vale la pena celebrarlo, y la idea era hablarlo, ¿no? Desde el punto de vista de un youtuber, ¿no? Y sus seguidores en internet, ¿no? Y la conclusión de la obra, ¿no? Lo que me interesaba llegar es que con todo y que tenemos ahora tablets, internet, computadoras, pues no ha cambiado, ¿no? O sea, el carácter, la sociedad mexicana, pues tiene un comportamiento muy similar al azteca, ¿no? Y la culpa no la tuvieron solamente los españoles, ¿no? O sea, también los aztecas eran un gobierno tremendamente sanguinario, ¿no? Violento, secuestraban, arrasaban, destruían, ¿no? O sea, también, pues es algo que está muy constante, ¿no? Y la historia, y eso es lo que a mí me gusta mucho en las obras, pues decir y señalar, ¿no? Que estamos igual, ¿no? Que no cambiamos, no ha habido realmente nada significativo que cambie, y pues de seguir así con esta costumbre, pues como decía Samuel Beckett, vamos a ir rumbo a peor. Y esto, quién sabe cómo va a terminar, ¿no? Diosito chulo santo nos libre. Digamos que crece en la risa para liberar, para dejar testimonios históricos, para que la razón no muera por asfixia, como afirmaba el maestro Darío Fo, más que en la risa para el esparcimiento banal, ¿no? La risa efectivamente es un medio que permite al espectador entrar en un estado de relajación, y si uno entra en un estado de relajación, puede pues de alguna manera reflexionar o tomar conciencia de las cosas que suceden. Y creo que también, pues sí, aunque no lo crean, yo creo que de los géneros que más molestan a la gente, ¿no? Que más pueden irritar, es la comedia, ¿no? O sea, yo sí estoy convencido que el ridículo, no ridiculizar a alguien, al que es objeto de ridículo o de burla, es imperdonable, ¿no? No, a eso sí no lo perdonan. Y la misma historia del teatro ha mostrado, ¿no? Que los que hacen esos géneros son los que más han recibido castigos, ¿no? Por parte de la autoridad, del gobierno, ¿no? De la ley. Y eso es interesante de notar, ¿no? Quizá uno pensaría que a lo mejor la tragedia, ¿no? Es el género, o el género didáctico. Bueno, de hecho, el género brechtiano didáctico mezcla, ¿no? Humor, mezcla comedia con melodrama, y eso es lo que hace que pues, venga la reflexión. Jorge, ¿qué papel le has dejado jugar a la risa en tu vida cotidiana? Pues yo me río mucho de todo, la verdad. La verdad sí me río mucho. Sí, hay muchas cosas que a la gente le podrían dar, pues que podrían ser serias, pero pues sí me río mucho, pero porque la risa, te digo, me permite analizar y reflexionar sobre pues, temas que están de actualidad, ¿no? Y bueno, como ahora está
la política, ¿no? Actualmente, pues da mucha risa, ¿no? Es que si uno escuchara todo lo que los políticos dicen con conciencia, de verdad es increíble, ¿no? Cómo la gente de la política puede llegar a afirmar cosas con tanta vehemencia, ¿no? Como si fueran reales, pero pues que en realidad no lo son, ¿no? O de ver circunstancias en la calle que son absurdas, ¿no? El otro día me subí a un camión y de pronto en un retén policíaco que estaban haciendo ahí pues, para ver que no haya ladrones o asaltantes, el, el policía se subió diciendo, preguntándoles a todos, hola, ¿hay algún ladrón aquí en este camión? Y toda la gente respondió, no. Y luego dijo, ¿y están bien? Sí. Y entonces dices, ¿qué onda con eso? ¿No? Entonces, pues a mí la risa, me río porque siempre soy testigo, pues de cosas que son muy absurdas, ¿no? Muy absurdas. El otro día fui también a un tianguis donde venden libros y cosas usadas, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención es que estaban a pleno rayo de sol, ¿no? Los puestos, los libros, las cosas, todos los vendedores, todo el mundo asoleándose, nadie ponía una sombrilla, ¿no? Y la verdad era imposible de ver y comprar ahí, ¿no? Entonces, la pregunta era, pero ¿cómo no se dan cuenta de lo incómodo y terrible que es esto, ¿no? Estar ahí bajo el rayo de sol y no hacer nada, ¿no? Y entonces, pues eso también, pues me dio un poco de risa, pero bueno, ya luego, pues vino el análisis, ¿no? Jorge, cambiando un poco de tema, ¿cómo es tu relación como artista con las instituciones de cultura de la Ciudad de México y a nivel federal? ¿Recibes algún apoyo de manera constante o cómo es? Pues mira, yo he tenido la fortuna de recibir apoyos muy de vez en cuando. No suele ser constante. Me parece que en los últimos años se ha complicado mucho, ¿no? Tanto a nivel local como federal. Y creo que se ha complicado mucho por la demanda, ¿no? Todavía hace unos 10 años, pues, no sé si habrá un censo de artistas, de población de artistas, pero me da la impresión de que hace 10 años no había muchos, ¿no? Eran pocos y pues bueno, es lo que había, ¿no? Pero ahora tengo la sensación de que es mucho el número, mucho el número. Y desafortunadamente creo que todavía unos años atrás los recursos que se usaban para la cultura pues se aplicaban en eso, o al menos pues daba la impresión de eso, ¿no? O al menos sí se aplicaban. Pero ahora me parece que los recursos se aplican en otras cosas y también quienes los obtienen, ¿no? Muchas veces, pues se trata de un asunto de supervivencia, ¿no? Yo entiendo que a veces pues, el dinero es muy escaso, ¿no? En esto para los que nos dedicamos a la realización artística, y a veces, pues sí, uno, si le dan 3 pesos, querrá guardar 2.50, ¿no? E invertir 50 en el producto cultural, ¿no? Eso es algo que también se ha estado observando y bueno, hasta cierto punto es comprensible, ¿no? Pues por la carencia con la que se vive constantemente. Entonces, creo que, digo, he tenido la fortuna, ¿no? Y agradezco mucho que eso suceda. Y bueno, y que no sea constante, pues bueno, también se debe a que pues no puede uno acaparar, ¿no? Todo el tiempo. Creo que es necesario que haya rotación pues de recursos, ¿no? De personas que obtengan los recursos y eso. Y creo que también algo que en la actualidad está afectando mucho al quehacer cultural, pues es el lavado de dinero. Creo que también por ahí hay algo ahí como muy misterioso, el famoso lavado de dinero, porque pues si uno observa los productos cinematográficos, de algunas puestas en escena, pues no sé, la calidad queda muy por debajo, ¿no? Del nivel pues de lo que pues, requeriría un proyecto, ¿no? Y entonces ahí es donde vienen los cuestionamientos, ¿no? Pero, pues, ¿cómo es que gastan tanto dinero en eso, ¿no? O ¿por qué le dan tanto foco a eso? Pero yo tengo por ahí la teoría, y por ahí me investigando, pues de que sí hay pues, algo de lavado de dinero es lo que nos está afectando aquí en el ámbito cultural y artístico. Más allá de las cuestiones de los recursos, de la economía, del dinero,
Para ti, ¿en qué radica la independencia como creador? Pues la independencia como creador, pues sobre todo eso, ¿no? Pues no depender de los recursos pues, gubernamentales, ¿no? A final de cuentas, si uno quiere crear algo o uno va a hacer algo, pues se lanza, ¿no? Yo sé que es muy difícil eso, ¿no? Y la verdad, ahorita yo un poco cojeo por ahí de ese pie, pero pues yo creo que debe ser ilimitado, ¿no? Y si uno tiene una idea, pues hacerla, ¿no? Con los recursos que haya, porque si la idea es luminosa, late y vibra, aunque sea con pocos recursos, va a tener buena recepción. Jorge, estamos llegando al final de la entrevista, pero quisiera saber cómo te visualizas en un futuro. Me veo creando todavía, pues me veo escribiendo, dirigiendo, actuando. A mí me gusta mucho incursionar en diferentes ámbitos, ¿no? Pero sobre todo me gustaría mucho, definitivamente ya así con pleno, así conciencia y ya dedicación, dedicarme a propuestas escénicas que vinculen música, humor y teatro, ¿no? Eso es lo que por ahí me voy a ir. Jorge, ¿algún comentario de alguna cosa que creas que nos haya quedado pendiente? ¿Algún comentario de cierre con el que quieras concluir? Pues, en primer lugar, agradecerles mucho por este espacio. Muy loable lo que ustedes están haciendo de darle difusión a los creadores que, pues día a día tratamos de sobrevivir y de llevar a buen término nuestros trabajos. Y pues eso es muy loable y pues muchas felicidades y gracias por haberme invitado. ¿Tienes alguna obra, algún trabajo en cartelera actualmente? Pues por el momento no, hasta septiembre vamos a regresar con una obra que se llama El Pagliaccio, que es dirigida por los Strawberry Clowns. Vamos a estar en el Teatro de las Artes, ahí en el Centro Nacional de las Artes, en el mes de septiembre, los sábados y domingos. Pues muy bien, estaremos pendientes, Jorge. Muchas gracias, Jorge Caballero, por darte el tiempo para esta entrevista. Gracias a ti. Muchas gracias a Radio México Legendario y a Contigo América, a nuestros productores Marlene López y Mario de la Fuente. Nos escuchamos la próxima semana, el jueves a las 19 horas, para seguir hablando con teatristas independientes. Contigo América y México Legendario presentaron Teatristas Independientes, un programa radiofónico que fortalece el desarrollo cultural entre las comunidades teatrales y la ciudadanía. Teatristas Independientes con William Sayago.